Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Primera emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda de este 2021 y la dedicamos a uno de los asuntos que ha sido noticia lamentable, pero noticia durante todo el año 2020 iniciando este 2021. El tema de análisis de nuestro portal digital durante la mayor parte del pasado año, inicios de la COVID-19. Y para ello, bueno, pues en esta emisión me acompaña en la conducción de nuestro Cuba Debate en Mesa Redonda la colega Ana Dailén Álvarez Guerrero, quien es una de las periodistas nuestras en Cuba Debate. Buenas tardes, Ana Dailén. Muy buenas tardes para ti y para todos los que hasta ahora nos ven y escuchan. ¿Cuán severas pueden ser las secuelas que deja la COVID-19? Esta ha sido la premisa de varios trabajos que hemos publicado en nuestro sitio y por su importancia decidimos traerlo hoy a la Mesa Redonda. Para ello hemos invitado a la doctora Iliana Morales Suárez, directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP. También nos está acompañando, Anita, la doctora Consuelo Macías Abrán, directora del Instituto de Hematología e Inmunología, una de las instituciones que sigue de cerca la evolución de esta enfermedad. Y el doctor Daniel González Rubio, especialista de Medicina Interna del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cobrí. Danielita estaba con nosotros en otras emisiones, especialista clínico y sin duda uno de los que más ha estado al tanto de toda la evolución de la enfermedad en nuestro país. Así que los invito a que nos acompañen en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. Desde marzo del año pasado, Cuba Debate hace una exhaustiva cobertura sobre las principales noticias que genera la COVID-19. Si llega a nuestro sitio web, encontrará más de 4.400 noticias vinculadas con el tema. No solo las que se generan en Cuba, donde intentamos contar historias a través de diversas secciones, sino también en el resto del mundo. El nuevo coronavirus ha supuesto un reto para los periodistas de Cuba Debate, quienes han buscado diversas vías para informar con inmediatez a través de fuentes de información verificadas, también para acercar a nuestros usuarios a los protagonistas de la lucha contra la COVID-19. Una de las experiencias más riesgosas, más peligrosas, pero a la vez más importantes y más enriquecedoras que he tenido en el enfrentamiento periodístico, digamos, a la pandemia desde Cuba Debate, ha sido estar en un centro de aislamiento, específicamente en el Hospital Salvador Allende. Pues fue un reto tremendo escribir una crónica diaria para Cuba Debate, donde se contaba cómo desde allí los voluntarios que estábamos, los médicos también, las enfermeras que estaban allí, cómo hacían una labor tremendamente humana para digamos, enfrentar la pandemia desde esa pequeña sala en la que ellos estaban. Realizar el espacio desde Cuba en tiempo de pandemia creo que fue prácticamente todo un reto, tanto para mí como para el resto de los periodistas que participamos en su realización, en su conversión, así como en la edición de estos materiales. Se trabajó muchísimo, fueron alrededor de 20 programas desde Cuba dedicados a la COVID-19 con diferentes temáticas, visto desde distintas aristas, y sobre todo se explotaron muchísimo las historias de vida, las historias de los protagonistas, de los médicos, de todo el personal de salud que incluso gentilmente nos hacían llegar a través vía WhatsApp, no solamente los que estaban en Cuba, también los que estaban en el exterior. Los trabajos publicados sobre la COVID-19 se roban el tráfico en el sitio web. La conferencia de prensa del doctor Durán cada día acapara el número mayor de comentarios. Los trabajos sobre la transmisión de la COVID-19 a nivel nacional estuvieron entre los más leídos del año pasado. Asimismo, lo más compartido fueron las buenas noticias sobre los candidatos vacunales cubanos. Los productos audiovisuales, el intercambio creciente con las instituciones del país y la consolidada sinergia multimedial con la Mesa Redonda fueron fortalezas que permitieron que Cuba Debate apareciera otra vez entre los 10 términos más buscados y consultados en Cuba durante el 2020. Karina Rodríguez, especial para Cuba Debate en Mesa Redonda. El nuevo rebrote de la COVID-19 en todo el país, con un aumento significativo del número de casos y una dispersión considerable en todo el territorio nacional, ha soltado las alarmas y las preocupaciones de nuestro pueblo, Randy. Más allá de la enfermedad en sí mismo, que sin duda es un tema que siempre es de interés, como se veía ahí, el término COVID-19 junto al término Cuba Debate estuvieron entre los 10 más buscados del año en nuestro país, y la conferencia del doctor Durán siempre en la mañana pues nos obliga a sacarlo lo más rápido posible los datos, porque las personas están interesadas en saber qué ha pasado en el día, los que no pueden verla
por la televisión. Pero más allá de esos efectos, también las personas empiezan a preocuparse por las secuelas que deja este tipo de enfermedad. Por eso me gustaría comenzar esta Cuba Debate en Mesa Redonda preguntándole al doctor Daniel, que tiene tanta experiencia allá en el combate directo contra la COVID-19 allá en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Cobrí. ¿Deja la COVID-19 en la experiencia de ustedes secuelas duraderas en los enfermos de este padecimiento? ¿Qué han identificado ustedes en los tratamientos que han estado dando en el IPK durante estos meses, Daniel? Bueno, buenas noches para ti, Randy, para ti, Ana, y para todos los amables teleoyentes que nos siguen. Como siempre, es un privilegio y a la vez un gran honor estar en este escenario. Randy, si yo tuviera que hacer una descripción de la etapa de convalecencia, y para ello tuviera que usar una sola palabra, sin lugar a dudas utilizaría la palabra impredecible. Y es así, todavía nosotros estamos hablando de una entidad de la cual desconocemos mucho, desconocemos más de lo que conocemos. Imagínate que los primeros casos que nosotros recuperamos, los primeros egresos que fueron a final de marzo, a principios de abril, apenas tienen 9 meses de recuperados. Eso es muy poco tiempo para sacar conclusiones, para hacer una descripción efectiva de esta etapa. Antes de seguir avanzando, tú hablabas de secuelas. Me gustaría diferenciar lo que es secuela a lo que es manifestación persistente. ¿Cuáles son las diferencias en ese caso? Exactamente. Bueno, la secuela es una alteración, digamos, más permanente, que casi siempre obedece a una alteración anatómica. Digamos, la fibrosis que deja la neumonía por COVID, esa fibrosis es una secuela y que puede ser persistente durante toda la vida. Y las manifestaciones persistentes son alteraciones que se prolongan en el tiempo, pero que poco a poco deben ir desapareciendo. No obstante, ambas aparecen en la etapa de convalecencia de la COVID-19 y hacen que esta enfermedad y esta etapa, por supuesto, se torne muy compleja desde el punto de vista clínico. Nosotros en Cuba se están haciendo múltiples investigaciones para encontrar respuestas que no tenemos todavía de esta etapa. Investigaciones en diferentes instituciones, por diferentes especialistas y diferentes grupos de trabajo. Me gustaría traer algunas de ellas. Pues, en este caso, Danielito, cuando entra el paciente, es un paciente de COVID-19. Exacto. Cuando sale, después puede ser paciente de diversas especialidades en dependencia de esas afectaciones, ¿no? O a más de una. Por eso. O a más de una, según la complejidad, la enfermedad y la evolución que haya tenido. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el IPK, institución a la cual tengo el honor de representar, estamos haciendo algunas investigaciones, entre ellas una liderada por el doctor Narciso Jiménez y los médicos que están en la zona roja trabajando, y en esa investigación se demostró que incluso 3 meses después del alta persistían un grupo de manifestaciones, entre ellas, bueno, las más frecuentes, alteraciones asociadas a la esfera psicológica, alteraciones asociadas al sueño, el cansancio o astenia, es una manifestación muy importante. De hecho, existe bien documentado un síndrome que es el síndrome de fatiga crónica, que obedece a múltiples etiologías, múltiples causas, entre ellas enfermedades de tipo viral, y sin lugar a duda con lo que se ha encontrado en estas investigaciones y lo que se ha encontrado en el mundo, el SARS-CoV-2 entra entre la lista de virus que provocan este síndrome. Otro resultado a resaltar en esta investigación es el hecho de que nosotros le realizamos tomografía pulmonar a todos los pacientes y en la mayoría aparecieron alteraciones en estos estudios, incluso en personas que estuvieron asintomáticos en la etapa aguda. Es decir, no es privativo para las personas que han sufrido la etapa aguda de la enfermedad. Exactamente. Ahora, también me gustaría mostrarles algunos hallazgos de otros grupos de estudios
específicamente estudios que se han hecho en el Instituto de Nefrología por el profesor Raúl Herrera y su equipo. Ellos han encontrado alteraciones en la convalecencia de la COVID, alteraciones compatibles con un daño renal crónico de diferentes grados, por supuesto, y a su vez han encontrado en estos pacientes alteraciones que denotan una respuesta digamos una respuesta inflamatoria persistente en estos pacientes, y sin lugar a dudas estos dos hechos tienen relación y pueden tener también relación este estado inflamatorio crónico con daño a otros órganos. En resumen, la COVID-19 no es un asunto de 1 o 2 semanas, es una entidad que tiene una etapa aguda, pero que también tiene una etapa de convalecencia que puede tornarse muy prolongada y que puede tornarse también muy compleja e incluso complicada, y que depende no solo de la agresividad que tuvo la enfermedad en la etapa aguda, sino también de la respuesta inmune que sea capaz de despertar el virus en la persona enferma. Consuelo, ustedes en el Instituto de Hematología e Inmunología también han desarrollado estudios al respecto. ¿Cuáles son las principales afecciones que tienen esas personas que padecen o sobrepasan la COVID-19? Bueno, buenas noches, un placer acompañarlos como siempre y darnos esta oportunidad de presentar a nuestro pueblo los resultados de las investigaciones realizadas en el Instituto de Hematología e Inmunología. Nosotros hemos realizado diferentes investigaciones. Una de las más conocidas es el tratamiento con células madre autólogas en pacientes con lesiones pulmonares. Para ello, para iniciar este tratamiento e incluir pacientes afectados de esta manera, pues tuvimos que estudiar pacientes convalecientes de la COVID para identificar cuáles eran aquellos que habían quedado con esta complicación o estas lesiones pulmonares como secuelas de la enfermedad. Y el hecho de haber podido estudiar 49 pacientes convalecientes, desde el examen físico hasta diferentes exámenes de laboratorio, y terminar con la imagenología, con la tomografía axial computarizada, nos ha permitido tener una visión integral de lo que es la convalecencia en la COVID. Y nosotros, sin temor a equivocarnos, como bien decía el doctor Daniel, podemos decir que la convalecencia de la COVID, en la mayor parte de los pacientes, se acompaña de un fenómeno inflamatorio subclínico subyacente. Esto sí lo consideramos y lo analizamos desde el punto de vista que dentro de los pacientes de más alto riesgo están precisamente los pacientes que presentan comorbilidades, como son de diferentes tipos, una cardiopatía isquémica, una insuficiencia renal u otra, que se acompañan normalmente como enfermedades crónicas de un proceso inflamatorio subyacente y que padecen de COVID, pues entonces resulta más agresivo desde el punto de vista de la convalecencia y las secuelas que pueda dejar en estos pacientes. Si añadimos a que este tipo de pacientes son los que generalmente tienen una evolución con un pronóstico más malo en la enfermedad y que llegan a ser pacientes más graves, e incluso dentro de ellos son los pacientes que pueden llegar a la mortalidad. Esto es un elemento muy importante y que lo vimos reflejado desde el punto de vista de hallazgos, donde se encontraron biomarcadores inflamatorios elevados relacionados con la gravedad de la enfermedad. Y además también hemos visto alteraciones de las enzimas hepáticas y de la creatinina como una forma de demostrar el daño renal asociado significativamente con el estado de gravedad del paciente. Y además de esto, pues por tanto encontramos también las lesiones pulmonares que fueron tratadas con las células madre. Y bueno, ya podemos decir a nuestro pueblo que han estado tan atentos que si bien la investigación no ha concluido, puesto que nos encontramos en estos momentos terminando de evaluar a los 6 meses los pacientes tratados, sí podemos decir que realmente el tratamiento de las células madre autólogas ha tenido un efecto que pudiéramos denominar antiinflamatorio en determinada medida, porque ha revertido al mes de tratamiento algunos biomarcadores inflamatorios, ha mejorado, no en el 100%, pero sí en alrededor de un 47%,
8 de cada 10 pacientes tratados, ha eliminado o disminuido un 47% las lesiones pulmonares, ha mejorado en cierta medida la capacidad vital como función respiratoria y les ha mejorado también el test de la marcha. Por tanto, hasta este momento, al mes de evaluado, encontramos que es un tratamiento efectivo y que ha sido seguro, porque no hemos tenido ninguna reacción adversa. Y sin embargo, otros pacientes que han recibido otros tipos de tratamiento, como son los esteroides, si bien han tenido alguna mejoría, se ha visto que han tenido reacciones adversas muy molestas para el paciente y que realmente a veces no son ni tan siquiera tolerables por ello mantener un tratamiento a largo plazo. Estamos a la espera de la evaluación de los 6 meses para dar una conclusión final. Yo solamente quiero decir algo. El pueblo en general tiene que ser muy cuidadoso, porque las familias están constituidas desde niños hasta ancianos. Sabemos que las personas que tienen comorbilidades son las personas donde existe un más alto riesgo de tener la forma más grave de la enfermedad y quedar con mayores complicaciones y secuelas a largo plazo posteriormente a la enfermedad, que todavía no podemos definir qué duración ni qué gravedad, porque como bien expresaba el doctor Daniel, es muy corto el tiempo que hemos podido evaluar posterior a la COVID. Pero también los pacientes asintomáticos, como él decía, han mostrado tener lesiones pulmonares y, por ejemplo, en la investigación nuestra hemos visto que un 47% de los pacientes de cuidado que ni tan siquiera llevaron máscara de oxígeno ni fueron ventilados presentaron lesiones pulmonares. Las lesiones pulmonares en su mayoría, quizás por el protocolo terapéutico aplicado, no han sido las lesiones más graves de fibrosis, alguna que otra fibrosis, pero han sido las de, como le llaman en la literatura, de vidrio esmerilado, de vidrio deslustrado, pero como quiera que sea, son lesiones que existen de tipo de neumonía intersticial en el pulmón y que son a veces muy resistentes en su eliminación a largo plazo. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las personas ya de más de 65 años de edad, o sea, los adultos mayores, pero también los jóvenes están corriendo riesgo. Y como bien decíamos, la respuesta a la enfermedad es una respuesta inmunoinflamatoria. Y aún teniendo una menor edad y siendo joven, si se adquiere una determinada carga viral y hay una respuesta inflamatoria severa, puede también pasar un niño y un joven a la gravedad y puede también tener secuelas importantes después de la enfermedad. Es muy importante recalcar esto, sobre todo cuando en los últimos días ha despuntado el número de casos de niños y jóvenes positivos a la COVID-19. Es un asunto sobre el que queremos volver porque es uno de los mensajes también que esta mesa redonda pretende llevarle en esta emisión de hoy, pero vamos a seguir, seguimos aquí en nuestra emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. Esta es La Luz de la Memoria en Zona Blanca, especialmente concebido para contarles al oído las historias de vida, empeños, sacrificios, penas y alegrías del extraordinario mundo de la medicina y la ciencia cubanas. La Luz de la Memoria en Zona Blanca. Buenísimas noches. Hoy tenemos con nosotros una visita muy especial, o nosotros hacemos la visita. Estamos en la casa de Rodrigo Álvarez Cambras. Y ya tengo en línea telefónica al hombre del año, a nuestro querido doctor Durán. Durán, buenas noches. La Luz de la Memoria en Zona Blanca. ¿Qué conoce y cuál es su percepción sobre la COVID-19? Una variante o un tipo de coronavirus que apareció en China, específicamente en Wuhan, el año antes pasado, mejor dicho, alrededor del mes de noviembre, que es un virus que afecta el sistema respiratorio. Problemas hepáticos, el corazón, los pulmones, deja muchas secuelas y todas graves. Las personas vulnerables, los diabéticos, los que tienen problemas de presión, tienen que cuidarse mucho. Las personas jóvenes le pueden traer afectaciones respiratorias que parecen de asma o otras afectaciones, también pueden morir. Es una cosa grave y seria. Puede dejar el problema de los riñones, el problema del corazón, ¿me entiendes? Y el problema de la vista, el problema de hablar también.
según he oído por la radio y la televisión. Tengo amistades que han padecido la COVID-19, hace poco salió uno de un hospital y ha tenido secuelas de manjar el cuerpo todavía que tiene, inclusive el mismo corazón, que no conocía eso, lo trajo que le da más fuerte el corazón ahora, arritmia, esas cosas. Un llamado a la población que todo el mundo coopere con esta enfermedad para ver si podemos salir adelante de esto cuando comience la vacuna. Bueno, doctor Elvira, no han sido en vano tantas mesas redondas, tantos programas de la televisión, de la radio, los trabajos de nuestros medios impresos de comunicación y todo el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud Pública y de todas las autoridades por informar a nuestro pueblo. Ahí está, la gente sencilla de nuestro pueblo, la gente de todas partes, pues tiene una idea de qué es lo que esta enfermedad significa, aunque a veces esa educación no la convertimos en sensación de peligro y en tomar las medidas para enfrentar la enfermedad. En estos días, por supuesto, hay mayor tensión en el sistema de salud porque todas las provincias están enfrentando el rebrote, algunas más, otras menos, pero en todos hay casos de rebrote. Y uno se pregunta si en estas circunstancias en las que incluso había provincias que hacía meses que no tenían ni un caso de COVID-19, el sistema está preparado para enfrentar ya no solo la enfermedad, sino esa etapa posterior de cómo identificar las secuelas, cómo identificar como decía el doctor, las manifestaciones prolongadas, persistentes, ¿no? Las manifestaciones persistentes de la enfermedad después de que ya salieron de alta. Sí, bueno, Randy, buenas noches a ti, a todos los televidentes, radio oyentes. Bueno, estábamos aquí un poco maravillados de cómo nuestro pueblo conoce, casi ha sido una universidad para todos, todo lo que hemos... Pero yo quería, a riesgo de ser reiterativa, pero me parece que es necesario, nada más retomar dos ideas que habló tanto el doctor Daniel como la doctora Consuelo, y que nuestra población no le puede quedar la menor duda. La COVID deja secuelas. Ese es un mensaje que hay que dejarlo claro y que todo el mundo tiene que entender que esta enfermedad, además de que deja secuelas, la estamos todavía conociendo. Y en segundo lugar, decirles que nuestro sistema de salud y los demás subsistemas que han estado colaborando con científicos y expertos, continúan las investigaciones, continúan los ensayos clínicos, continúan los estudios para seguir conociendo más de esta enfermedad, para poder seguir conociendo más qué secuelas a mediano y largo plazo, porque ya las de corto plazo las sabemos, ya llevamos casi un año, las hemos tratado de minimizar, pero cuál es la de mediano y largo plazo, como decía el doctor Daniel, bueno, la doctora Consuelo se ha profundizado en unos estudios ya un poco más a largo plazo, todavía está por conocer. Ahora, a tu pregunta, sin duda el sistema de salud es un sistema que tiene muchos desafíos y tiene hoy una carga de actividad fuerte. Pero como siempre le hemos explicado a todo nuestro pueblo, cada vez que, no solo que nosotros damos, sino todo el resto de los compañeros que ha tenido la posibilidad de explicarle, nuestros protocolos comienzan en la comunidad y terminan en la comunidad. Eso no ha variado. Y cuando usted dice que el protocolo comienza en la comunidad y termina en la comunidad, quiere decir que la base fundamental en la cual están pensados ese protocolo, tanto preventivo como de inserción de los convalecientes, es mediante la acción del médico y la enfermera de la familia, y mediante la acción especializada del grupo básico de trabajo. Ese grupo básico está constituido ahí a nivel de la atención primaria por clínicos, por psicólogos, por otros colegas epidemiólogos, que van por pediatras, que van acompañando a ese médico y enfermera de la familia. Eso no ha variado, eso se mantiene así, lógicamente con redoblados esfuerzos, porque tienen muchas actividades, muchos protocolos en los cuales ellos intervienen. Pero este de convalecientes, de inserción en la comunidad y de una mirada permanente a posibles secuelas, se mantiene. ¿Tienen alguna interconexión estos estudios, estos protocolos que se vienen haciendo con los estudios genéticos, por ejemplo, que se han hecho en todo el país también? Randy, todo tiene interconexión. Si una cosa, creo que lo hablábamos en un programa hace unos días, le decíamos a la Manuel Alonso, le decíamos que si uno de los principios, una de las características que ha tenido el enfrentamiento a la COVID, y desde la ciencia y desde la salud, que es lo mismo, es la interconexión. Aquí todo tiene puntos comunes. El estudio que se está haciendo de genética a la vez está encontrando algunos hallazgos de secuelas, algunos hallazgos de
esta persistencia que hablaba Danielito, además que se está revisando otros factores genéticos que intervinieron en los convivientes y en los enfermos. Si usted habla de lo clínico, allí están estudios que intervienen. Si hablan de los temas psicológicos, ahí hay estudios que nos están dando una luz de qué está pasando. La pediatría ha tenido que profundizar, porque este es otro de los mensajes que hay que, de alguna manera, seguir trasladando, es que las secuelas en la COVID no diferencia edad, no diferencia sexo, no diferencia posiblemente ni clasificaciones en las cuales tenemos de asintomáticos, de sintomáticos, de graves, porque como decía Daniel, y yo quería insistir en eso, es una investigación que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, que ha sido base de otras. Nosotros hemos tenido asintomáticos que luego han estado, en algunas de las investigaciones, han estado con una clínica negativa, sin embargo, con un hallazgo muy importante de lesiones pulmonares. Y así pudiéramos decir lesiones pulmonares, lesiones renales, lesiones hepáticas, lesiones neurológicas. Por tanto, eso hay que mirarlo, hay que seguirlo y vamos al mensaje. Hay que cuidarse porque la COVID no es el momento de las manifestaciones clínicas mientras tú estás ingresado. Es mucho más allá de eso. ¿Y cómo se enfrenta? ¿Cómo el sistema se ha preparado para enfrentarlo? ¿Cuáles son los protocolos que se están aplicando? De eso le propongo hablar un poquito más adelante porque tenemos alguna propuesta de reportaje, Anita, ¿es así? Sí, nos llega desde Villa Clara un reportaje sobre el protocolo que se sigue en esa provincia para el tratamiento a los pacientes que quedan con secuelas de la COVID-19, así que veámoslo. Más de 40 niños recuperados de la COVID-19 han sido evaluados en Villa Clara por un grupo de especialistas que conforman el programa de seguimiento a menores convalecientes de esta enfermedad. Se evalúan por varias especialidades. En un primer momento lo van a evaluar 2 especialistas de neurología, nefrología, se va a evaluar por los especialistas de respiratorio de nuestro hospital y además ya después que tengan hecho una serie de complementarios se van a evaluar por inmunología y se va a pasar a una etapa de rehabilitación con el grupo de medicina natural y tradicional del centro. A partir de un estudio científico que incluye encuesta epidemiológica, examen físico y estudios complementarios, fueron detectadas varias complicaciones cardiovasculares. De esos 41 niños, alrededor del 20% tuvieron algún tipo de alteración, ya fuera alteraciones en el miocardio, en el pericardio, quiere decir en el músculo cardíaco, en la serosa o cubierta de ese corazón. Se presentaron algunos trastornos del ritmo cardíaco también. En este estudio participó nuestro Hospital Pediátrico José Luis Miranda, el Centro Provincial de Genética Médica, el Cardiocentro Ernesto Che Guevara, el Programa de Atención Materno-Infantil de la provincia. La investigación arrojó que el 80% de los niños contagiados por el SARS-CoV-2 fueron contactos de casos positivos y el 60% no presentó síntomas. De ellos, el grupo que comprende a los adolescentes es el que reporta mayores secuelas psicológicas, siendo el miedo una de las principales. Todos los pacientes han manifestado que desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional, han tenido algunas alteraciones y que muchas de ellas se han mantenido persistiendo. La tristeza, la ansiedad, los trastornos del sueño son los que más persisten hasta el momento. Apegado a los protocolos establecidos, este estudio incluye a todo el universo de niños convalecientes a la COVID-19. Ante el incremento de los casos positivos en el territorio durante los últimos días, los especialistas insisten en la prevención y en la vigilancia estricta de esta enfermedad que deja secuelas. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, antes de seguir intercambiando con nuestros especialistas e invitados, quiero ir a una noticia que es ahora portada en Cuba Debate, y es que dice que comienza el ensayo clínico fase 2B ampliado al municipio Plaza de la Revolución del candidato vacunal Soberana 02. El ensayo clínico de la fase 2B del candidato vacunal Soberana 02 comenzó este lunes en el Policlínico 19 de abril del capitalino Consejo Popular Plaza de la Revolución, instalación escogida como sitio clínico en esta nueva etapa. Durante 3 semanas se vacunarán hasta 900 personas en 2 sitios clínicos, el mencionado Policlínico 19 de abril y la Clínica 1 de la Lisa. El estudio fase 2 tiene como objetivo evaluar la inmunogenicidad, seguridad y reactogenicidad del candidato vacunal anti-SARS-CoV-2.
De acuerdo con la doctora en Ciencias Médicas María Eugenia Toledo Romaní, epidemióloga del Instituto Pedro Curí e investigadora principal de este empeño, de este ensayo clínico de Soberana 02, este ensayo tiene entre sus principales características que incluye a adultos y también, o sea, adultos entre los 19 y 80 años de edad, de nacionalidad cubana y que otorguen su consentimiento de participación. Se realiza de forma aleatoria y totalmente a ciegas, comparando los resultados del candidato vacunal con la administración de placebo a algunos de estos participantes. Se considera que todos los individuos serán beneficiados porque una vez abiertos los códigos, los que recibieron placebo serán vacunados con el inmunógeno, sostuvo la especialista. Explicó que las personas seleccionadas serán evaluadas, verificando pues los resultados que se obtengan, que cumplan los criterios de inclusión y que no tengan los criterios de exclusión previstos en el protocolo. A partir de ahí van a recibir las 2 dosis del candidato vacunal Soberana 02 y serán posteriormente chequeados para monitorear su respuesta inmune. Así que, según la información ofrecida por el Instituto Finlay de Vacuna, las fases preclínicas y clínicas, fase 1 de Soberana 02, han demostrado seguridad y efectividad en los sujetos vacunados. En la fase 1 participaron 40 sujetos de 19 a 80 años de edad, mientras que en la fase 2A ya fueron vacunados 100 sujetos de 19 a 80 años de edad. En ninguno de los casos se han registrado efectos adversos. Hoy podemos tener la certeza de que nuestro candidato vacunal es muy seguro. Los eventos adversos que se han reportado son dolor leve y otras pequeñas complicaciones, según los especialistas, y un poco de malestar general en algunos sujetos, pero nada más. Tampoco se han presentado eventos sistémicos como fiebre elevada o malestar que limite las actividades de la persona, ni hospitalizados a causa de la vacuna, aseguró la epidemióloga del IPK, que es la investigadora principal de este ensayo clínico, que ahora pasa a esta fase 2B, que como se ha señalado, pues implicará a 900 personas en este estudio. Ya se sabe que también Soberana 02 pues está siendo objeto de una fase de investigación también en la República de Irán, donde también pues se amplía toda la posibilidad de participación de más personas que hayan padecido incluso la enfermedad o que estén expuestas a la enfermedad, y eso le dará pues mayor vitalidad a este empeño cubano de continuar con el desarrollo de la vacuna. Y la confirmación la tuvimos en el podcast de Cuba Debate la semana pasada de la vicepresidenta primera de BioCuba Pharma, de que después del primer trimestre de este año pues estaremos contando con una vacuna en nuestro país. Una noticia sin duda importante, sobre todo cuando hay preocupaciones que si tal vacuna la están desarrollando, que por qué no la compramos los cubanos, por qué no traemos la vacuna rusa o la vacuna china. Bueno, lo cierto es que, como ha dicho y leíamos aquí el viernes el secretario general de Naciones Unidas, las vacunas se están quedando en los países más poderosos. La solidaridad no es lo que más ha prevalecido, y además todavía no hay suficiente producción de vacunas para todos los pacientes en el mundo, que es toda la humanidad. La necesidad de producir nuestra vacuna sigue siendo clave en el empeño cubano para enfrentar la enfermedad. Pero bueno, seguimos en las preguntas con el tema de las secuelas de la enfermedad, Anita. Sí, bueno, y ya Randy adelantaba, Eliana, ¿qué protocolos se están siguiendo con los pacientes que quedan con secuelas con la COVID-19? Sí, bueno, en realidad el protocolo cubano de convaleciente, sí, una de sus primeras características es que tú no sabes a veces quién quedó con secuelas. Por tanto, claro, él se basa en tratar de buscar e identificar, como mismo ha sido la filosofía de la salud pública cubana, que es prever, que es adelantarse, que es buscar. Entonces, en tal sentido, nosotros, las personas que van recuperándose, se insertan en su medio con su médico y su enfermedad de la familia. Y es ahí donde se le hace la primera consulta, donde se le debe hacer la primera consulta, su primera evaluación, cuando llegan, cómo te sientes, qué están. Eso hay una batería para un poco revisar cuál es el estado de cada persona, porque evidentemente no todo el mundo ni queda con secuelas, ni todo el mundo queda con el mismo nivel, ni todo el mundo se siente igual. Por tanto, esa evaluación inicial del médico en la enfermedad de la familia es muy importante, y sobre todo por algo que decía la doctora Consuelo, que ese médico, esa enfermera, ese equipo que lleva tantos años o que lleva un tiempo, que conoce a su población, sabe mejor que nadie a punto de partida de cómo tú enfrentaste la enfermedad.
Y ese es un tema muy importante, muy interesante. Algo que se está estudiando en el mundo que estamos estudiando nosotros. No es lo mismo el que enfrentó la enfermedad con un grupo de comorbilidades, cómo puede quedar. Si alguna de esas comorbilidades pudo tener alguna afectación en medio de la COVID, porque ya está demostrado que se le pudieron mover algunas cifras, que se pudo estar un poco desbalanceado. Entonces, eso lo sabe muy bien el médico de la enfermera, sobre todo enfermedades crónicas, que ellos llevan, que ellos tienen una dispensarización, que ellos trabajan. Luego hay una comisión municipal. A esa comisión municipal, claro, cuando yo digo médico y enfermera, ya expliqué ahorita que ahí está el grupo también básico, donde también interviene el clínico del grupo básico, el pediatra, pero después hay una comisión municipal, donde ya hay geriatras, donde ya ahí se trae a cardiólogos, que a nivel de municipio están, además de que trabajan, están diseñados para eso. Allí ya hay otro grupo de especialidades mucho más refinadas. Y las personas que el médico y enfermera y esa comisión y ese grupo básico entiende que puede tener, porque venía con una ya remisión del hospital muy importante, una remisión, cómo pasó la enfermedad, qué complicaciones tuvo, o porque tú lo conoces o porque tú lo revisaste, esas personas que son tributarias van a esa comisión municipal. Y algunos casos pues requieren algunas especialidades que hay que además solicitar que vengan, o tú lo mandas a una consulta que es mucho más especializada. Por ejemplo, lo que hablaba la doctora Consuelo de lo que ella está haciendo para todo lo que es fibrosis pulmonar, pero en una investigación muy puntual, por ejemplo, con células madre autólogas. Entonces, nosotros hasta el corte de la semana pasada, aproximadamente un 93% de los convalecientes habían pasado ya alguna de esas evaluaciones. Y aproximadamente un 12% de todos esos convalecientes, de todos esos personas que ya habían tenido alguna de las evaluaciones, habían sido tributarias de alguna de las consultas e interconsultas municipales o de especialidades que pueden estar a nivel provincial porque están centralizadas. ¿Cuáles son las consultas que más han acudido los convalecientes de COVID? Neumología, y es lógico. Estamos hablando de que una de las principales secuelas o alguna de las principales manifestaciones persistentes en cualquiera de las variantes es todo lo que pudiera quedar de la fibrosis o de alguna afectación pulmonar. ¿Cuál ha sido una consulta muy demandada en ese 12% que ha tenido que llevar? La fisioterapia. Lógicamente la fisioterapia por múltiples causas, por esa fatiga crónica, por el mismo tema respiratorio que lleven, por otros tipos de manifestaciones, por las personas que han tenido que estar en terapia. Todo eso lleva una rehabilitación importante, progresiva. Otras, ya esas dos especialidades que han demandado consultas ya mucho más especializadas, es el 50% de las consultas de un segundo o tercer nivel que se han hecho. Ya después se reparten las consultas de nefrología, es decir, para los temas renales, las consultas de cardiología, para los temas cardiovasculares, dígase, también hasta algunos niños que hemos tenido que ver de manera muy puntual, no mucho, ahí venía Villa Clara, Matanza, luego entonces pudieran venir las consultas de psicología, de psiquiatría, y ya entonces empiezan ya a desagregarse. Pero ahí está el núcleo, y ese núcleo responde específicamente a cuáles han sido las principales secuelas que a corto y muy mediano plazo ya estamos viendo en algunas investigaciones. Le hemos dicho en otro espacio. En primer lugar, algunas secuelas, algunas quizás manifestaciones psicológicas. Dígase ansiedad, dígase depresión, dígase trastorno de adaptación, que han pasado. Puede ser en niños, pero puede ser en jóvenes, pero pueden ser en ancianos, muy común. Por supuesto, los daños pulmonares que se han visto, ya muy además avalados por investigaciones radiológicas muy serias. Daño renal, yo creo que ya cuando avancemos en las investigaciones, Randy, propondría hacer una mesa, pero ya con resultados de investigaciones culminadas, porque muchas de esas investigaciones, como nosotros escalonamos nuestros programas de investigación COVID, las investigaciones de convalecientes tuvieron que entrar cuando había convalecientes. Claro. Por tanto, hay algunas que están en una fase avanzada, pero aún sin concluir. Y digo eso porque, por ejemplo, lo que comentó el doctor Daniel de investigaciones renales, del daño renal,
hay que traerlo acá. Raúl Herrera y su equipo. Raúl Herrera y su equipo y muchos otros clínicos que están viendo, los propios compañeros, el propio doctor Buchaca, que es el presidente de la Sociedad de Medicina Interna, que tiene un trabajo intenso con Centro Habana, con Habana Vieja, con otros casos, en fin, la unión de todos ellos, lo que pasa es que todo nos está llevando a resultados muy homogéneos, muy comunes, porque están viendo prácticamente las mismas cosas. La estamos llevando al Comité de Innovación y la estamos socializando. En el tema de las afectaciones renales, el problema es casi como un círculo que se nos puede volver vicioso. Nosotros tenemos una población envejecida que ya de por sí tiene algunos compromisos en funciones renales, tenemos una población envejecida a veces enferma de COVID, o tenemos una población que no tenía ninguna situación renal cuando entró a la enfermedad, pero que puede causar daño. Y eso nos puede crear algunas demandas en términos de atención muy especializada, para no decir en otros casos ya muy extremos, diálisis y otros temas, para lo cual tenemos que prestarle una mayor atención. Entonces, en ese sentido estamos hablando. En general, el protocolo ya de atención de los convalecientes en un segundo o tercer nivel abarca 14 especialidades, sin contar el médico y enfermera de familia, 14 especialidades. Y en el tema de la fisiatría, que yo creo que está haciendo un trabajo interesante, por supuesto la rehabilitación neuromuscular, y es la primera, después la rehabilitación respiratoria y ya otro grupo de rehabilitación. Así que eso lo estamos llevando con mucho lujo de detalle, no sin conocer que a veces tenemos que perfeccionar, que tenemos que revisar en un lugar que se puede estar haciendo mejor que en otro, que en un lugar todavía tenemos que seguir con más profundidad un caso que otro, porque aquí la individualidad, Randy, para este tipo de temas es imprescindible. Si queremos llegar a resultados de verdad que hablen a favor de la rehabilitación completa de un paciente a partir de alguna secuela. Eso me hace preguntarle a la doctora Consuelo. Entonces, en las propias investigaciones que ustedes han tenido, más que generalidades, lo que han encontrado es características específicas en cada uno de los individuos que han tratado. Sí, así es. O sea, lo mismo hemos encontrado pacientes de cuidado que han tenido lesiones pulmonares, pero sí hemos visto que se ha repetido, por ejemplo, en función renal, el deterioro del paciente asociado al estado de la gravedad, porque hemos visto que como grupo de pacientes estudiados han existido diferencias entre el paciente más grave y menos grave, lo que ha correspondido con lo que está encontrando el Instituto de Nefrología y nos ha informado y nos ha explicado el profesor Raúl Herrera. También en la parte cardiovascular hemos tenido pacientes que han tenido trastornos electrocardiográficos, acompañados de trastornos del ritmo, de trastornos de conducción, y evidentemente puede tocar cualquier órgano. No solo es el proceso inflamatorio, es que el proceso inflamatorio provoca una activación de la coagulación y lleva a procesos trombóticos, y también hemos visto pacientes, por ejemplo, en los pacientes críticos, o sea que tuvieron una fase crítica de la enfermedad pero lograron curarse de la enfermedad, se han visto también algunas alteraciones de la coagulación y se ha visto que tienen un mayor número de plaquetas que pueden inducir procesos trombóticos posteriormente a la COVID, pero tampoco sabemos qué tiempo dura esto y si esas cifras vuelven a la normalidad, porque hay que seguirlo, como decimos nosotros en medicina, longitudinalmente. Hay algo también, dos aspectos más que quiero mencionar de las investigaciones nuestras que no refería anteriormente. Uno es que nosotros hicimos un estudio en un pequeño grupo de pacientes, 20 pacientes, pero donde estudiamos con mucha profundidad cómo había quedado la respuesta inmune, o sea, el estado del sistema inmunológico posterior a la COVID. Y encontramos 3 patrones. Y en los 3 patrones, sin profundizar mucho desde el punto de vista científico, se observa que el paciente que tuvo mayor gravedad de la enfermedad tenía un mayor deterioro de las células que producen anticuerpos. Sin embargo, en la medida que el paciente cursa la enfermedad con mayor gravedad, sí tenemos un nivel de respuesta antivirus, o sea, anti-SARS-CoV-2 más elevado. Sin embargo, las inmunoglobulinas inespecíficas para responder frente a otras infecciones más deprimidas. Por tanto, aunque el paciente tenga un mayor título de respuesta frente al virus, queda más inmunosuprimido. Y en la psicológica también evaluamos a nuestros 49 convalecientes desde el punto de vista psicológico, y además de la ansiedad y depresión, que corresponde con todo lo realizado por el grupo asociado en esto, en el Ministerio de Salud Pública, encontramos, como la investigación nuestra de las células madre fue más hacia lesiones pulmonares,
que existía un trastorno o una relación entre el deterioro cognitivo y las alteraciones desde el punto de vista de la función respiratoria. Y eso es importante porque los pacientes que más lesiones pulmonares o más afección respiratoria tengan pueden presentar alguna alteración de tipo cognitivo. Esto se ha visto para otras enfermedades, pero se repite también para el caso de la COVID. Otro elemento que yo creo que podemos mencionar también, que ha sido importante de esta investigación, es la que se ha generado un software automatizado para cuantificar lesiones pulmonares que no existía anteriormente en el país. Y esto lo hemos logrado porque los especialistas de neumología asociados a nosotros son del Instituto de Oncología y Radiobiología, del INOR, que han trabajado muy intensamente en este protocolo con nosotros, y también tenemos una neumóloga del Hospital Fajardo que trabaja con nosotros en esto, y unido a BioCuba Pharma, o sea, el Centro de Neurociencia, el CEADEN, se ha generado este software que permitió que no solo de manera subjetiva, como las TAC tienen multicorte, sino permitió que con este análisis 7 pacientes que eran precisamente pacientes de cuidado, que pensábamos que no tenían lesiones, se evidenciaron lesiones pulmonares y por tanto van a estar dentro de nuestro protocolo siendo tratados. Bueno, sin duda son cosas sumamente interesantes y puede entonces desarrollar respuesta inmune a SARS-CoV-2 y quedar inmunodeprimido frente a otras enfermedades y ser, pues, tener pues esa posibilidad de que le entre otra enfermedad, como diríamos en buen cubano. Son parte de las cosas que se siguen investigando y de las que seguimos hablando acá en los minutos finales de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Un portal digital que hace noticias y análisis desde la palabra, los sonidos y las imágenes. Por eso, cada semana, lleva a la web su espacio audiovisual desde Cuba. Para responder a estas interrogantes, quédate con nosotros en la primera edición del 2021. Una producción de Cuba Debate TV que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. Se dice en el extranjero, en muchos lugares, ¿no?, que el empresario es quien pone el dinero para hacer un negocio, pero nosotros sabemos que eso está dividido en el mundo entre propiedad y gestión. Aquí lo entendimos mal, pero ya lo estamos entendiendo. Se le imparte en diferentes materias relacionadas con la dirección empresarial, la gestión económica financiera, la gestión de la innovación, aspectos relacionados también con la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente. Un tema diferente cada semana, puntos de vista diversos, una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y Picta. Dale click. Con un ascenso en el número de contagios de COVID-19 en niños, el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño de Matanzas acoge en estos momentos alrededor de 50 pacientes menores de edad. No tenemos pacientes en estos momentos graves ni críticos. Tuvimos una niñita 2 días en terapia intensiva con un antecedente de asma bronquial que evolucionó grave, pero ya está en sala abierta, próximo a dar alta sin problema ninguno. Pacientes críticos nunca hemos tenido y por suerte en nuestro centro la evolución ha sido satisfactoria. Desde el inicio de la pandemia, la institución ha atendido a unos 110 infantes y adolescentes positivos al virus SARS-CoV-2 sin reportar fallecidos a causa de la enfermedad. Medicamentos de origen cubano contribuyen a mejorar la salud de estos pacientes. El centro hospitalario mantiene la atención pediátrica polivalente aislada del área de sospechosos del virus y no ha existido transmisión dentro del hospital. El aumento de la percepción de riesgo de los adultos permitirá proteger a los que, como dijo Martí, son la esperanza del mundo. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde que iniciaron las investigaciones en torno a la COVID-19 se ha hecho mucho énfasis en evitar el contagio de las personas vulnerables, digamos con padecimientos críticos, y ha habido una especie de relajamiento en los sectores poblacionales más jóvenes, digamos los niños y los adolescentes. Daniel, en el instituto ustedes han desarrollado investigaciones, digamos, han demostrado que niños y jóvenes también pueden tener secuelas. ¿Cuáles son estas secuelas? Efectivamente, bueno, está claro con lo que se habló en esta mesa que las secuelas o las manifestaciones, las complicaciones que pueden aparecer una vez pasada la etapa aguda de la enfermedad,
no son independientes a la edad, son independientes a la forma clínica que presentó la persona en la etapa aguda, incluso son independientes a los factores de riesgo que puede tener esta persona. Por lo tanto, nosotros estamos de cierta manera haciendo un llamado de atención en esta mesa, una alerta, pero esta alerta es para todos. Esta alerta no solo es para las personas ancianas, para las personas con factores de riesgo, es también para los jóvenes que pueden también desarrollar este tipo de complicaciones, que creen que la COVID es un asunto solo de viejos o de personas que padecen enfermedades crónicas. Quedó claro también que este estado, digamos, post-COVID, este estado convaleciente, no solo depende de la forma, o sea, de la agresividad que tuvo el virus en el organismo en la etapa aguda, sino de la capacidad que tuvo ese virus de despertar una respuesta inflamatoria que nunca es tan aguda o tan marcada en la etapa convaleciente, pero sí, insisto, no es tan marcada, pero insisto que es persistente, y esto puede llevar a largo plazo a daños de diferentes órganos. O sea, las secuelas que puede traer la enfermedad, como decía, vuelvo al principio, son impredecibles. Pueden haber daños en diferentes órganos que estamos investigando, no solo en Cuba, a nivel la comunidad científica internacional. Por lo tanto, el mensaje es que cuando un joven se protege, no solo está protegiendo a los ancianos, a los niños que están en su entorno, también de cierta manera se está protegiendo él, está garantizando su futuro en términos de salud. Un asunto sin duda importante, doctora Eliana. ¿Algún mensaje final en esta mesa redonda? Nada, decir que la salud como un concepto individual y la salud como una construcción colectiva nos está poniendo muchos retos en esta etapa, en este contexto de la COVID. El mensaje, me uno al doctor Daniel, a lo que dice todos los días el doctor Durán, a lo que dicen la mayoría de nuestros expertos cuando hablan. Tenemos que cuidarnos. La autorresponsabilidad hoy es palabra de orden, la responsabilidad colectiva, y entender que entre todos podemos lograrlo. Entre todos podemos detener esta, pudiera ser quizás ola o rebrote, como le llamen, porque sabemos cómo hacerlo, tenemos las medidas para lograrlo, tenemos ya todas las evidencias de cómo lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, y lo que nos queda es cada día ser más disciplinados. En la disciplina estaría nuestra victoria, nuestros resultados, y nosotros estamos convencidos de que entre todos lo podemos hacer. Bueno, Anita. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Agradecemos a nuestros invitados y por supuesto a ustedes por habernos acompañado. Bueno, pues un llamado de alerta a todo nuestro pueblo. Circunstancias complejas en las que estamos viviendo, rebrote de la COVID, hay que cuidarse, y cuidándonos nosotros estamos cuidando a nuestra familia, estamos cuidando a toda la sociedad. Un asunto sin duda que tiene secuelas, que deja pues huellas en los seres humanos que padecen esta enfermedad, y por lo tanto no solo hay que evitar podernos enfermar, sino estamos evitando también tener secuelas después de esa enfermedad. Es el llamado que seguimos haciendo a todos nuestros televidentes y radiantes, a todos los internautas que nos siguen también desde Cuba Debate. Nos vamos de esta emisión con la canción Latiendo de Christopher Simpson y su grupo de Elevación, compuesto en tiempos de confinamiento por el joven autor, disponible ya en el YouTube de la agrupación y también en la página de Facebook de Cuba Debate. Latiendo, nuestra despedida de esta noche. Muy buenas noches. La espera ha llegado a este tiempo, tentando a sus pies la piedad. Suben relámpagos, lloran los truenos, porque se fue la humedad. Solo se oye un eco con sabor a piedra, recordando el día para no llegar. El suelo reclama un pulso valiente
que no se niegue a entregar. Hay que estar en la línea, hay que andar aprendiendo, hay que ser del pecho la mano y seguir latiendo. Que ayer me dio sueños, hoy no da fe ni valor. Más sables que limpian el cielo, lo agradezco sin decir que no. El flash que dejé en la pereza de no dar lo que máxima soy.